ver. Ya, entonces, mira, el tema de hoy es el Espíritu Santo. Ya, entonces, de frente vamos a ir, ¿qué cosa? O desde cómo es que entendemos o aparece o se entiende el Espíritu Santo, ¿no? Entonces empezamos por acá, ¿no? El Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. En esta fiesta los judíos daban gracias a Dios por las cosechas del año. Es así como en estas mismas también se recordaba que Dios se había aparecido a Moisés en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento. Entonces, Pentecostés, ¿qué cosa era? Era la fiesta en la que se celebraba la antigua ley, cuando Dios había dado a Moisés las tablas de la ley, escritas de piedra entonces, para el Nuevo Testamento, Pentecostés, ojo, ya tiene otro significado. Es la fiesta de la nueva ley, la ley del amor que Dios ha inscrito en nuestros corazones. Entonces, Pentecostés en el Antiguo Testamento significaba otro, ¿no? Es cuando Moisés, ¿no? Trajo las tablas de los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, el Pentecostés significa, ¿no? Una fiesta, ¿no? Fiesta de la ley del amor que Dios ha inscrito en nuestros corazones. Ya. Ese día de Pentecostés, los apóstoles que estaban reunidos en oración junto con María recibieron al Espíritu Santo. Ese día se reveló plenamente la Santísima Trinidad. Entonces, para los cristianos, la fiesta de Pentecostés es la fiesta en que Jesús cumplió la promesa de enviar al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la Iglesia de Cristo nació el día del Pentecostés con la venida y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si se les pregunta desde cuándo, cómo, entonces acá tienen ustedes la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo o qué se formó ahí? Entonces, el día de Pentecostés, el Espíritu vino sobre los discípulos, transformó sus corazones egoístas en serviciales y generosos, sus corazones que eran fuertes, sus cobardes, perdón, fueron fuertes y valientes. También significa el Pentecostés, significa la fiesta de la unidad, ¿no? A diferencia que cuando se adoraba la Torre de Babel y los hombres hablaban diferentes lenguas y no se entendían, en Pentecostés el Espíritu hace hablar a los discípulos en lenguas y todos son entendidos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? En la Torre de Babel, ahí hablaban diferentes lenguas y no se entendían. En cambio, acá el Espíritu Santo hacía hablar a los discípulos en lenguas diferentes, pero todos entendían. Entonces, ¿qué significa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona divina, es la persona amor por el amor existente entre el Padre y el Hijo. Ya, ese es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa espíritu? ¿No? El término espíritu significa soplo, aire, viento. Jesús utilizó la imagen del viento para hablar a Nicodemo sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te acostumbres que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Entonces el espíritu lo compara con aire. Y esos términos, si ustedes se dan cuenta, es lo que hasta ahora subsiste, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos de espíritu, lo asociamos a veces con aire, viento, ¿no? Lo asociamos así, o no es cierto, ¿no? A veces un espíritu, porque
oyeron un viento, oyeron un sonido del aire fuerte, lo asociamos uno con un espíritu. ¿Mm? Entonces el Espíritu Santo también se le conoce con otros nombres, como Espíritu de verdad, Traducción, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de gloria, ¿no? Entonces es otras formas que se le conoce al Espíritu Santo. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos tiempo. Ya. Luego, para recordar, ustedes en esta lectura, porque hay preguntas que a veces se les hacen en sus prácticas, y acá están las preguntas resueltas, ¿ya no? Por ejemplo, ¿cuándo prometió Jesús el envío del Espíritu Santo? Jesús fue hablando poco a poco del Espíritu Santo, fue en la última cena que le prometió y volvió a hacerlo en la ascensión, ¿sí? Porque en la última cena, ahí ya prometen, ¿no? Claro, porque dice, en Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, o sea, a los apóstoles, ¿no? A todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuando les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Entonces, días más tarde, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo y se pusieron a anunciar sin miedo que Jesús era el Salvador, ¿no? Entonces, como en la parte anterior, recuerden que hemos dicho que como que el Espíritu Santo los transformó, entonces le dio valor a los apóstoles, ¿no? Para, sin miedo, anunciar que Jesús era el Salvador, ¿no? Por ejemplo, aquel día, dice, unas 3,000 personas creyeron en Jesús y fueron bautizadas. Desde entonces, el número de los discípulos creció sin parar. Primero en Jerusalén, después en otras ciudades de Palestina y luego en los países vecinos. En pocos años ya había discípulos de Jesús en ciudades de todo el imperio, incluso en la capital Roma. Ya ves cómo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Con el envío del Espíritu Santo, ¿no? Como quien dice, los apóstoles perdieron el miedo y ellos pudieron, ¿no? Así anunciar sin miedo que Jesús era el Salvador, ¿no? Y mucha gente se bautizó y desde ahí ya se inició el crecimiento de la iglesia, ¿no? Después, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es la persona amor, su función es estar siempre con nosotros, recordarnos todo lo que Jesús dijo, conducirnos a la verdad completa, fortalecernos y santificarnos. De los nombres ya hemos visto, así, ¿no? Entonces este es el Espíritu. Ahora, otra parte que también, esta parte va a venir en su práctica de la otra semana, los dones del Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu nos conduce sus 7 dones. ¿Cuántos dones son? Son 7, ¿ya? Para que podamos ser mejores y crecer en el amor. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en el amor? Practicando estos 7 dones. ¿Los dones qué son? Son cualidades, ¿no? A veces yo tengo el don, ¿no? De hacer tal cosa, ¿no? Entonces, los dones son cualidades infundidas por el Paráclito con guías permanentes que nos hacen dóciles para seguir los consejos del Espíritu Santo. Nos fortalecen en nuestra vida cristiana y nos ayudan a ser santos. Entonces, estos dones del Espíritu Santo, hay que practicarlos, ¿no? Por ejemplo, la sabiduría nos da la capacidad para juzgar las cosas según la visión de Dios. Entendimiento, gracias a este don,
¿no? Nos da la capacidad de conocer. No, gracias a este don, cada uno siente el impulso de conocer la verdad, entendimiento. O sea, nos da el impulso de conocer siempre la verdad. Ciencia, este don nos da la capacidad de conocer el valor de las criaturas en relación a Dios. Consejo, para este don tenemos la capacidad de escoger el camino correcto de dar respuestas de fe a quien las necesite. Fortaleza es el impulso que nos permite superar los problemas y esforzarnos por actuar como Jesús. Piedad, ese don mueve nuestro corazón en amar a Dios y a los hermanos. Temor de Dios, este don no se refiere al miedo a Dios, sino que infunde en nuestro corazón respeto y amor. Donde hay amor, no hay miedo. Entonces, esos son los 7 dones, ¿no? Este temita, por ejemplo, tienen que estudiarlo, ¿ya? Porque de acá van a venir preguntas para su examen o su práctica de la otra semana. Su práctica de religión es del tema de la semana anterior que hemos hecho. No corresponde, creo que fue los mandamientos que hicimos, ¿no? ¿Cómo vivir según el Espíritu Santo? Cada persona es guiada y actúa movida por el Espíritu. Él nos da la fuerza para ser testigos de Cristo sin temor al qué dirán o lo que sucederá. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué? Nos ayuda a hacer el bien y amar. Ya nos hace hijos de Dios desde el bautismo. Nos une más fuertemente a Jesús. Nos hace templos del Espíritu Santo. Por el Espíritu Dios habita en nuestros corazones. Nos guía a la verdad, nos santifica. ¿Ya? Entonces, este es vivir en el Espíritu Santo. Estos de acá son resúmenes, ¿no? Que se les coloca. Y a veces en las preguntas de sus tareas, a veces se les coloca casi las mismas preguntas. Ustedes solamente tienen que añadir o hacerlo en forma más simple todos estos comentarios o que se les menciona acá. ¿Ya? Entonces, este es un resumen. Ustedes tienen que complementar, ¿no? 1 hora a veces es corto para explicar todo este tema. A veces hay temas cortos, pero este tema es un poquito largo. Y entender el Espíritu Santo es un poco, no es tan simple, ¿eh? No crean que el Espíritu Santo es un poco, es un poco como 3 cosas están en una sola. Entender eso no es tan simple. Entonces traten de leer todo este tema que se refiere al Espíritu Santo. Que es, acá solamente les estoy explicando, ¿no? Desde cuándo, cómo se inicia, qué cosa nos da el Espíritu Santo, ¿no? ¿No? Todo eso lo pueden ver acá. Pero ustedes tienen que leer, ¿no? Tienen que nutrirse un poco más y van a entender más el tema que les estoy mostrando, ¿no? Entonces ustedes ya están en sexto, quinto, ya tienen que manejar estos temas bíblicos. No solamente, entiendan, ustedes como creyentes, como lo mandan nuestros mandamientos, debemos conocer, practicar, ¿no? Porque si ustedes están acá en el curso es porque son católicos, son cristianos, entonces tienen que conocer, porque ustedes más adelante ahora actualmente a veces ustedes se pueden encontrar con otras personas que manejan otro tipo de religión, entonces ustedes, ¿no? Así como defienden su equipo, la U, la Alianza, ustedes también tienen que defender su religión, ¿no? Otras sectas a veces a los cristianos nos dicen, no, tú no sabes la Biblia, ¿no? Te quieren retar con alguna parte de la Biblia que tú no sabes, ¿no? Pero por eso a veces ahí sí nos ganan, pero ustedes tienen que, por eso de ahí el curso de religión, ustedes tienen que un poquito más aprender el tema.
A veces ustedes no le dan importancia, pero si ustedes se dan cuenta, muchos de los valores, por ejemplo, ¿de dónde han salido? Han salido de acá, ¿no? Del estudio de la religión. Los primeros valores son los valores morales, ¿no? Cuando hablamos de honestidad, solidaridad, cuando hablamos de caridad, ¿de dónde viene? Viene de acá, de la Biblia. No lo inventó otra persona, no lo inventó otro filósofo. Todo sale ahí. Ustedes, por ejemplo, ustedes se acuerdan la parábola del buen samaritano, ¿no? Hasta se queda, ¿no? Cuando dices tú, tú eres un samaritano, significa una persona que Era bueno. es caritativa, ¿no? Es caritativa, que es así. Entonces, sinónimo de ser caritativo es eso, ¿no? Entonces, por eso la importancia, a veces cuando hablamos de corrupción, cosas un poquito actuales, todo viene a partir de acá, porque nuestros valores desde pequeños, nuestros valores no han sido cultivados, ¿no? Ustedes saben que los valores, por ejemplo, nacen o se tienen que empezar en la familia, ¿no? En la familia, en el colegio, y ustedes lo tienen que practicar en toda su vida, porque los valores es propio de los seres humanos, ¿no? Los animales no tienen valores. Por eso, si no tuviéramos valores, nos comportaríamos como animales irracionales, ¿no? Por eso es un poco rescatar todo lo bueno que tiene las religiones, ¿no? La religión católica, y también hay otras religiones que tienen también su lado bueno, no todo es malo. Entonces siempre hay que rescatar lo bueno de todo lo que nos brinda la vida. ¿Ya? Entonces, hasta aquí son 12:25, listo. Entonces, hasta aquí, no se olviden, más rato voy a colocar, todavía no he colocado la tarea de este tema en la plataforma, pero ya por hora de la tarde lo voy a colocar. Como repito, de los tres cursos y la plataforma ya está activada. Si por ahí alguno tuviese algún problema en ingresar a la plataforma, me avisa, ¿no? Porque de repente por ahí me equivoqué en algún numerito o algo y puede haber un error, ¿no? Pero no creo que está bien, ¿ya? Pero de todas maneras, si cualquiera tiene algún problema que no puede ingresar a la plataforma, me avisa para darle solución. Y les escuchen, como repito, hay muchos, no me han dado alguna práctica de razonamiento matemático, sobre todo la semana pasada. Así que lo voy a habilitar nuevamente para que ustedes lo puedan realizar. ¿Ya? Solamente por esta vez, porque después se habilita solamente una vez más. Y está programado para el 16 de julio. 16 de julio es, todos los que no dan, por ejemplo, tienen su última oportunidad el 16 de julio, sábado. Pero si ustedes acumulan como 5 o 10 prácticas y de mi curso más otros 10 de otros cursos, entonces el día les va a quedar corto en hacer las prácticas. Por eso ustedes no deben dejar acumular prácticas, ¿ya? Realicen todas sus prácticas. Listo, chicos, entonces hasta acá nos quedamos. Y nos vemos el día lunes. El día lunes los alumnos que tienen que traerme sus tareas, tienen que traerme sus tareas completas. Ya los que son presenciales. Listo. Entonces, Profe, listo. cuídese. Estamos viendo. Cuídense. Tengan buen fin de semana. Nos vemos.